presentar primero al auditorio, a la inversa. ¿Sabes, Marco, cuán afortunado soy yo siempre? Sí, ya me di cuenta. Entonces he tenido la suerte de caer en un grupo de personas muy agradables, simpáticas, colaboradoras, participativas, en las cuales estamos tratando de armar un viejo tema que tiene que ver con la epistemología. Es decir, establecer en qué medida la perspectiva desde la que nosotros observamos determina finalmente las posibilidades y las condiciones del conocimiento. Y hemos comenzado con una mirada actual, no siempre aceptada, considerada incluso algunos como poco higiénica mentalmente, que señala esta intromisión del observador permanente en lo observado. Sin embargo, de igual modo vamos a mirar el aspecto más clásico, en el cual se considera que hay algo allí en la realidad de la cual el conocimiento humano puede dar cuenta. Es decir, que hay una suerte de realismo, que hay una suerte de posismo, que hay un mundo en sí que el humano conoce. Entonces, a manera de motivación, a manera de inicio, aunque en realidad debió haber sido a modo de corolario, te invitamos a ti y obviamente contamos con la gentileza de que él tuviera que sacrificar parte de este día sábado para compartir su saber con nosotros. Porque nuestro invitado es de muy buena formación, importante, y tenerlo gratis es un verdadero mérito. Nuestro invitado se llama Marco Cortini Videla, es licenciado en Matemática por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se doctora en Matemáticas en el Instituto, ¿cómo se pronuncia? Stieglov, de la Academia de Ciencias Rusa, académico del Departamento de Matemática de la Universidad de La Serena, profesor titular, y ha escrito numerosos artículos y revistas en revistas nacionales e internacionales. Y es autor de dos interesantes textos. ¿Me autoayuda? que hace referencia a una mirada científica de la realidad, pero también la vincula con la realidad cotidiana. Y él hace la broma de que tienen este alcance de utilidad, porque yo en algún momento le hice el comentario de que siendo él un matemático, le da a las matemáticas un alcance que va a la vida. Y lo cual a mí me parece de una ayuda, porque a veces los matemáticos, no a veces, sino que muchas veces los matemáticos hablan de matemáticas en una esfera como que perteneciera a una dimensión de otro planeta y de otros seres. Uno de esos libros se llama Paseo Cuántico, por los senderos de Cha y Sindar, que es el primero que escribió, y luego el siguiente, Ciencia y Realismo, que lleva por subtítulo Más allá del insoportable mito del observador. Entonces le hemos pedido a Marco que descargue todas sus baterías en contra del insoportable mito del observador y que titule su trabajo Más que Ciencia y Realismo, lo titule Realismo y Ciencia. Y como les digo, nos sirva de punto de partida en lo que viene a continuación, es lo que hemos programado para este curso. Bueno, así que, Bueno, ya, gracias, Marco. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy honrado que me hayan invitado y además Francisco me puso al lado Mario Bunge. A que Francisco no quiere, yo no soy Mario Bunge, entonces voy a tratar de explicarles un poquito este problema del observador y el título. Dice más allá del mito del observador. En realidad el problema no es solo el observador, sino que es el mito sobre el observador. Y ese mito se construye también a partir de la ciencia. Es decir, la ciencia ha contribuido, al menos algunas teorías científicas han contribuido a que eso pase
no por la teoría misma, sino por la interpretación que han hecho otros de esas teorías. O sea, yo lo que quiero mostrar hoy día es un poquito eso. El realismo en el fondo es una posición filosófica, no una posición científica. Un realista que supone que la naturaleza, las cosas, los objetos existen, independiente del individuo, no importa lo que eso sea. Pero eso es una posición en el mundo, no es una cuestión que yo vaya a demostrar. Aristóteles decía que sería absurdo demostrar que la naturaleza existe. Es un hecho de la causa, es algo que yo acepto. Podría no aceptarlo, podría considerar que el mundo es creado por mí, ser solipsista y pensar que todo es un asunto de mi imaginación. Pero eso no es una elección. En general, en ciencia, por lo menos las que conocemos hoy día, ciencias duras, matemáticas, física, sería difícil encontrar una persona que no sea realista, quizás por defecto profesional y por el hecho de los objetos con los cuales nosotros trabajamos. Quiero leerles una pequeña frase de un filósofo, como lo daba acá, que se llama Willard Quine. Y un poquito voy a tener que mostrarles algunas cosas de ciencia y hablar un poquito de matemáticas. Dice, desde el pragmatismo, el filósofo norteamericano Willard Quine, él falleció en el año 2000, de 1908-2000, así que tocó vivir toda la época de la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica, que son las dos teorías más importantes del siglo pasado. Supone que la ciencia es instrumento destinado a predecir experiencias futuras sobre la base de las pasadas, cosa que cumple, requerimientos que sin duda satisfacen. Compara en términos de fundamentos epistemológicos la introducción de objetos físicos con la de dioses, en tanto intermediarios convenientes, aunque destaca que los primeros han resultado ser más eficientes en el sentido de permitir elaborar una estructura manejable en el flujo de la experiencia, cierre comillas. Para él, comillas, la ciencia es una prolongación del sentido común que consiste en hinchar la ontología para simplificar la teoría. Los objetos físicos, los grandes y los pequeños no son las únicas entidades puestas. Otro ejemplo son las fuerzas. Efectivamente, hoy nos dicen que la separación entre materia y energía está anticuada. Las abstractas entidades que son la sustancia de las matemáticas, en última instancia, clases y clases de clases y así sucesivamente, son también entidades puestas en el mismo sentido. Cierra comillas. Así, epistemológicamente, todos esos son mitos por la misma base que los objetos físicos y los dioses. Y por lo único que unos son mejores que otros es por el grado en que favorecen nuestro manejo de la experiencia sensible. Cierra comillas. No obstante, Quine no cuestiona la razón por la cual esos nuevos mitos resultan ser más adecuados y eficientes. De esta forma, tanto el pragmatismo como el formalismo de la lógica moderna eliminan la metafísica o lo hacen aparentemente neutral, pero aluden a su manera a problemas fundamentales. ¿Por qué el ser humano la genera? Esta cuestión debe ser contestada por la misma ciencia. Y eso voy a tratar de explicarles ahora en breves 30 minutos. Después podemos conversar. Las dos teorías más importantes del siglo XX son la relatividad y la mecánica cuántica. Y estaba mirando ahí afuera, hay unos artículos publicados de algunos de sus profesores, Pablo Castro, Mauricio, todo dice teoría sugerida. Entonces me empecé a asustar un poco. La mecánica cuántica aparece en muchos artículos, de uno varios diarios y dice relajación cuántica. Experiencias cuánticas. Todas frases que dentro del contexto de la ciencia tienen poco sentido, no tienen prácticamente relación con el objeto al cual hacen referencia. Déjenme explicarles un poco algo de la historia de la mecánica cuántica. Por eso les digo que voy a tener inevitablemente que hablarles de ciencia, porque si tengo que hablar de realismo y de objetos y de ontología, de cosas en el mundo, tengo que referirme a la ciencia. No puedo hacerlo desde otra perspectiva. ¿Cómo surge la mecánica cuántica? Y si es el observador en la mecánica cuántica un sujeto tan importante. Prácticamente toda la física, la mecánica clásica, la mecánica cuántica, la teoría de la relatividad, está construida sobre el estudio de las interacciones de los objetos del mundo, sean estos reales o no reales. Lo que hace es describir esas interacciones. La interacción de un sujeto con un objeto del mundo es una interacción entre dos objetos, en donde nosotros nos reconocemos
como sujetos sencillamente porque tenemos conciencia de que eso sucede, pero somos parte de ese experimento. ¿Qué es la mecánica cuántica? En algún momento se hizo un experimento en donde existían, supongan que esta es una pared en donde hay dos rendijas. Ustedes saben que ahora, si uno acepta que estas cosas existen las partículas de luz, sí, que son partículas, se llaman fotones. Y la electricidad está mediada por otras partículas que se llaman electrones. Entonces a alguien, un científico es un poco inútil, no hay en qué perder el tiempo, se le ocurrió disparar haces de fotones o de electrones, si ustedes quieren, a través de estas rendijas y mirar qué pasaba en una pared dispuesta al fondo. Entonces, si estas cosas hubiesen sido partículas, lo que dio al pasado es que a medida que pasaban, imaginemos que nos imaginamos a partículas como pelotitas. Uno tiene la idea de que las partículas son objetos esféricos que se mueven, son partículas elementales. O sea, estamos hablando de 10 elevado a la menos 10, 10 elevado a la menos 16, es decir, cosas que no vemos, no las vemos. 10 a la menos 16 quiere decir que tengo que poner 16 ceros antes del primer 1 centímetros. No las veo. Es decir, la única manera de detectarlas es a través de sus efectos. Pero si uno piensa un poco, piensen un poco en todas las relaciones que ustedes tienen con los demás y con el mundo que les rodea. Prácticamente todas las cosas que nosotros detectamos, no las detectamos directamente, sino que las detectamos a través de sus efectos en nosotros y a través de la interacción que tenemos con ella. Hay alguien que decía, bueno, no sé si la luna existe, si yo dejo de mirarla, es probable que desaparezca. Pero la verdad es que los efectos de la luna siguen siendo perceptibles independiente que yo la mire o no la mire. Esa es la base sobre la cual funciona la ciencia. Y sobre esa base busca regularidades. Si esas regularidades no existiesen, sería imposible construir una ciencia. Bueno, este experimentador que estaba aburrido realizó el experimento y lo que debía verificarse si estos objetos eran pelotitas con alguna masa, es que tuviesen alguna distribución por acá, por ejemplo, alguna al azar. Algunas se distribuyeron por aquí con mayor probabilidad, otras con mayor probabilidad por acá, etc. Es decir, si uno las mirara en un corte transversal, debiese ver que se acumulan de esta manera, por cualquiera de los dos. Sorprendentemente, ese no fue el fenómeno que se verificó. Y lo que se vio fue lo siguiente. Se vio un fenómeno que en realidad es lo que uno llama un fenómeno ondulatorio. Si esto fuera agua, y yo perturbo el agua y aquí pasa una onda de agua con sus cúspides y sus valles, lo que uno espera acá es que esto se divida en dos ondas que además se sobreponen y crean zonas en donde hay interacción y otras en que no. O sea, se ven fracciones. Entonces, en lugar de verse el comportamiento corpuscular de los fotones o de los electrones, lo que se vio fue que había interferencias de ondas en esta región de acá. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué si estas son partículas? Si estas son partículas, son corpúsculos como pelotitas, lo que observamos es esto. Y lo que se dedujo es que, y en otras condiciones, ¿no es cierto?, los electrones o los fotones efectivamente se comportaban como ondas, como partículas. Es decir, si yo decía chocar contra un objeto, rebotaban, refractaban o difractaban, etc. Pero si lo hacía pasar por estas dos rendijas, se comportaban de esta manera. Esto lleva a concluir en que estas partículas, que son partículas elementales, es decir, se supone que no tienen una estructura interna, se comportan como onda y como partículas. Eso es todo lo que puedo decir. No sé lo que es el objeto en sí, pero sé que ese es el comportamiento. A no mucho andar se dieron cuenta además que al hacer medidas, si yo medía como resultado de este comportamiento de acá, si yo medía exactamente la posición de la partícula, a la cual le voy a poner había una gran incertidumbre, perdón, lo voy a poner como, existía una gran incertidumbre en las medidas
Esto no es un problema subjetivo, es las medidas. Si yo hago un experimento y tomo las medidas de la posición de la partícula, cuando trate de tomar las medidas del momentum de la partícula, es decir, de la velocidad, voy a tener una gran incertidumbre en el resultado. Entonces, con gran precisión mido la posición, tengo gran certidumbre, tengo gran incertidumbre en el momento. O en la velocidad. Si tengo gran incertidumbre en el momentum, tengo gran incertidumbre en la posición. Y esto es un hecho de la causa. Podría realizar 20.000 millones de experimentos y el resultado va a ser exactamente el mismo. No solamente con electrones, protones, con la partícula que ustedes se imaginen. Entonces lo que se dedujo, si la física clásica lo que decía es que yo conozco bien el estado del sistema si conozco las dos cantidades, es decir, si conozco momento y si conozco posición. Si no, en realidad no hay mucho lo que puedo decir. Eso entre comillas. O sea, conozco el objeto, conozco realmente el sistema, y esto produjo una gran conmoción, fue una revolución, fue entre los años 20 y los años 30. Cosa que no pasa hoy día, una gran discusión filosófica, no solamente entre filósofos, sino que además entre científicos. Las discusiones filosóficas generalmente ya no se dan en el escenario de los científicos, sino que se dan en otros escenarios. Sin embargo, en esa época, la discusión es directamente entre científicos. Entonces, existen diferentes posiciones respecto de esta situación. La de Einstein, con su teoría de la relatividad, la de la escuela de Copenhague, le molestaba, epistemológicamente esto es extraño, esto es una cosa que dice comportarse de una manera y tiene dualidad. La escuela de Copenhague, estos son los creadores de la mecánica cuántica, entre ellos está Heisenberg, está Pauli, está Born, etc. Einstein era un opositor furibundo de la mecánica cuántica, no la aceptó jamás. Desarrolló, junto con otros colegas, un paper, un artículo que se llamó La paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen, basada en la teoría cuántica, para desacreditar la teoría cuántica. Y existió otra línea, que es la de Schrödinger, que yo calificaría como realista. No me acuerdo del nombre del profesor, no importa. Einstein tuvo una posición bien especial, decía esa frase típica, Dios no juega a los dados, porque al final la función de onda que está asociada a la partícula se va a entender como una función de probabilidad, su módulo al cuadrado. Y Einstein va a decir, bueno, Dios no juega a los dados y por lo tanto es imposible que esto funcione. La teoría cuántica es una teoría inconsistente y además es inconsistente con la teoría cuántica. La paradoja de Einstein, Podolsky y Rosen dice lo siguiente, dice que basado en los postulados de la mecánica cuántica, dice que si yo tengo dos partículas en un momento determinado y están asociadas a la misma función de onda bajo determinadas condiciones, si las separo y están en el mismo estado, como les digo, si las separo a una distancia muy grande, de, supongan ustedes, 2000 kilómetros, al momento de hacerle un cambio a esta partícula, alguna de sus características, una de ellas puede ser el llamado spin, esta que está acá lo siente en forma inmediata. Y si uno lo mira matemáticamente, de acuerdo a la teoría, eso es cierto. Entonces dijo, esto viola el principio básico de la relatividad especial. ¿Cuál era el principio básico de la relatividad especial? ¿Qué es lo que decía la relatividad especial? Decía que ningún cuerpo o ninguna información puede ser transmitida a otro punto del espacio a velocidad superior a la velocidad de la luz. Sin embargo, si uno usaba los axiomas de la mecánica cuántica, la información que se transmitía de esta partícula, esta que está acá, era inmediata. Pasaron bastantes años antes que un señor que se llamaba John Bailey demostrara que
la mecánica cuántica, los resultados de la mecánica cuántica no pueden ser replicados a través de la mecánica clásica. Y además, hubo un teorema que se llamó después el teorema Non-Rounding Theorem, que permitió demostrar que en realidad la información que se transmite desde este punto hasta este punto, en el caso de la mecánica cuántica, es una información incompleta. Es decir, en realidad no es información. Por lo tanto, si yo quisiera transmitirla de aquí a acá, tendría que hacerlo o por teléfono, o por computador, etc., para completar. Y por lo tanto, todos se quedaron más o menos contentos. Pero en realidad el problema no estaba resuelto. Bueno, eso es muy a grandes rasgos la mecánica cuántica, que produjo, como le digo, una conmoción y además una separación entre dos posiciones divergentes desde el punto de vista científico. Pero veamos cuál es la realidad de la mecánica cuántica. O sea, la mecánica cuántica me sirve, es tan complicado esto que no pueda realizar experimentos con absoluta certeza sobre dos cantidades que son importantes para definir un objeto, por ejemplo, la posición y el momento. Y la respuesta es tan importante determinar posición y velocidad. Imagínense, esto fue en los años entre el año 20 y el año 30, con toda esta discusión y fervor que produjo el aparecimiento de estas dos teorías que aparentemente eran incompatibles entre sí, que finalmente no son incompatibles y que pueden coexistir sin problema. Entonces, ¿puede la mecánica cuántica describir el micromundo realmente? ¿Puede dar cuenta de la existencia de objetos realmente más allá de la aceleración de Quine? Y la respuesta es sí. No solo puede, lo ha hecho, y lo ha hecho en incontables oportunidades. Toda la teoría estándar de física de partículas está construida sobre la mecánica cuántica. Todas las partículas que se han descubierto desde esa época hasta ahora están basadas en esta misma teoría. Hay dos maneras en las cuales yo puedo acceder al mundo. Una es a través de la teoría, conjeturando. Otra es a través del experimento, crear una teoría. No hay una sola manera. O sea, a veces hago el experimento, descubro algo y construyo la teoría. A veces tengo la teoría, no solo predigo, sino que además conjeturo la existencia de objetos en el mundo, hago un experimento y valido el experimento para en realidad tener un cierto grado de certeza acerca de la existencia de ese objeto. Insisto, estoy hablando de objetos que están a esa distancia de mí. O sea, por lo menos son tan pequeños que yo no los voy a ver jamás, pero los voy a ver a través de la interacción que yo mantenga con ellos como un experimento más. No es el observador subjetivo. Entonces voy a contar un cuento que es el del electrón. ¿Cómo se descubre el electrón? Bueno, no les voy a explicar cómo parte la electrodinámica. Basta decir que la detección de los llamados rayos catódicos llamó la atención de algunos investigadores y finalmente se conjeturó que se trataba de una partícula responsable de este hecho. En los años 20-30, de nuevo, como este es un objeto microscópico, es un objeto cuántico, que tengo que aplicarle las leyes de la mecánica cuántica. Si conozco la posición del electrón, tengo gran incertidumbre en el experimento para encontrar la velocidad y viceversa. Entonces, había que crear o desarrollar una teoría que permitiera entender cómo funcionaba y cuál era la estructura y los elementos más importantes del electrón. Entonces,
Eso se logra a través de un proceso que se llama primera cuantización. Si en mecánica clásica yo conozco la posición de una partícula, llamémosle X, y conozco su velocidad, en mecánica cuántica esta posición es reemplazado por una cosa que se va a llamar un operador. Esto es pura matemática. Un operador de posición. Y esta cosa de acá va a ser un operador de momento, reemplazado por un operador de momento. El estado de la partícula va a ser la función de onda. Esa es una función de onda. Y la probabilidad de encontrar la partícula en una región determinada del espacio va a ser el valor absoluto de la función de onda. No importa lo que eso sea. Es la probabilidad de encontrar una partícula en una región. Entonces piensen lo siguiente. Con esos supuestos que están ahí, esos son axiomas de la mecánica. Dos axiomas. Dos axiomas matemáticos, son dos axiomas matemáticos. Tengo una teoría matemática. Con esa teoría matemática, con esos dos axiomas, esta es la gracia de las matemáticas, yo deduzco todas las otras propiedades de la teoría. Si esa es la probabilidad, si ese es la posición, el operador de posición, y ese es el operador de posición, el operador de momento, yo puedo demostrar, si el sistema está en el estado phi, puedo demostrar que la dispersión de mis medidas, fíjense, estoy hablando solamente de cosas técnicas, la dispersión de mis medidas, cuando hago las medidas respecto de la velocidad de la partícula, con respecto al promedio, multiplicado por la dispersión de las medidas respecto de la posición, eso es mayor o igual que un número. Entonces, si tengo mucha seguridad en las medidas que estoy tomando respecto del promedio, esto debería ser cerca de cero. Estos numeritos cerca de cero. Y esto, para que la desigualdad se mantenga, tiene que ser un número muy grande. Es decir, tengo una gran incertidumbre respecto de las medidas que tomo de estas cosas que están acá, de la posición. O sea, con estos dos axiomas que están acá, yo deduzco esto que está aquí. Es decir, deduzco el principio de incertidumbre, que es lo que yo les comentaba antes, que se había hecho a través de experimentos. O sea, dos axiomas matemáticos me permiten deducir el principio de incertidumbre. ¿Qué pasa con el electrón? La primera cuantización consiste entonces en reemplazar estas posiciones y estos momentos acá por operadores de posición, operadores de momento. De ahí se deduce el principio de incertidumbre sin ningún problema. Un señor que se llamaba Dirac. El electrón es una partícula que tiene una masa muy pequeña. La masa del electrón se mide experimentalmente, sin saber mecánica cuántica. Tiene una masa muy pequeña. Como tiene una masa muy pequeña, bajo leves perturbaciones el electrón puede alcanzar velocidades cercanas a la de la luz. Es decir, es una partícula cuántica, muy pequeñita, que además sufre efectos relativistas. Es decir, está cerca de la velocidad de la luz. Cuando las velocidades son muy grandes, cerca de la velocidad de la luz, hay efectos relativistas. Entonces Dirac, en este proceso que se llama primera cuantización, diseñó una ecuación y resolvió la ecuación. Era un artículo muy conocido que finalmente le llevaría a obtener el premio Nobel. El artículo tiene unas 15 páginas, pero es un artículo de matemáticas, es solamente un constructo matemático, no es otra cosa. No hay ninguna disquisición experimental entre medio. Está basado en estos axiomas que están acá, que dan cuenta de los experimentos. Resolvió su ecuación y se dio cuenta de una cosa fantástica. Primero, que había un elemento más en el caso del electrón, un concepto más que había que introducir para poder resolver las ecuaciones, que se llama spin. Pero además había una cosa que era paradojal. Cuando uno solucionaba la ecuación aparecían energías negativas. Lo cual, desde el punto de vista de un experimentador o de un físico o de cualquier niño que sepa física, es imposible. La energía siempre es positiva. Entonces, eso hizo que uno de los creadores de la mecánica cuántica dijera que este era el momento más triste de la historia de la física. Era una deducción a partir de la primera cuantización, elegante, perfecta,
y se obtenían resultados que eran paradojales. Heisenberg se mandó la frase: el momento más triste de la historia. Como Dirac no quería quedar mal, conjeturó varias razones por las cuales sucedía esto, que esta energía apareciera. Dijo que en realidad era la energía del protón, y sus colegas en una discusión ardua explicando, diciendo no, porque si eso fuese así, pasaría esto, así que se descartaron todas las posibilidades, hasta que Dirac terminó conjeturando lo siguiente: bueno, existe el electrón, que es una partícula como la que nosotros conocemos, que tiene energía positiva, y conjeturó, debería existir entonces otra partícula. Un electrón con energía negativa, a lo que después se llamó positrón. No se había hecho ningún experimento, absolutamente ninguno, respecto a esa partícula. Era sencillamente el resultado de esas ecuaciones que están allá. Y estoy asumiendo que todas estas acciones realmente representan la realidad desde el punto de vista del experimento, son realidades experimentales. Quiero decirle un pequeño secreto. ¿Qué es el spin de una partícula? El spin generalmente se considera como el giro de la partícula, pero estas no son bolitas. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice que, si uno quiere hacer una analogía con el spin, con el giro, si fuera una bolita, el spin 1 significa que para llegar al estado inicial, la bolita tenía que darse un giro de 360 grados. O sea, si yo me muevo con 360 grados, vuelvo al mismo estado. Ya, para los electrones, el spin es un medio. O sea, para volver al mismo estado, que no es el estado nuestro, el electrón tiene que girar solamente 180 grados. Eso es lo que quiere decir si uno quisiera hacer una analogía entre una cosa y la otra. ¿Okay? Y además es responsable del hecho de que cuando la carga o el electrón se mueve, genere un campo magnético. Bueno, ¿qué pasó con el positrón? Ahí quedó el positrón y ahí está loco. Las ecuaciones están malas. Eso no tiene sentido. Otro señor más adelante, haciendo unos experimentos con rayos cósmicos, Los rayos cósmicos es radiación que viene del universo, no viene necesariamente del Sol. Los experimentos se hacían de noche y por lo tanto el Sol no ejercía influencia en su aparición. Es energía que nos llega de todas partes. Entonces hubo muchas personas interesadas en estudiar el comportamiento de estos rayos cósmicos. Una manera de estudiarlos, y es lo que se hace hoy día en los grandes aceleradores de partículas, es hacerlos pasar por un medio. Por ejemplo, cuando uno quiere saber cómo se comporta una partícula, hay varios medios. Las cámaras de Wilson, por ejemplo. Wilson no era amigo del Dr. House. Ese que siempre le hace de robo, que vive con él. Y el otro es las cámaras de burbujas, que en realidad es lo mismo. Está en la cámara de niebla, las cámaras de burbujas. No sé si ustedes han visto las películas donde se ve la trayectoria de las partículas. Los grandes aceleradores se ven como una colisión y se ven hartas trayectorias disparadas. No son trayectorias, son las trayectorias de la partícula, pero en realidad es una representación de la trayectoria. Lo que pasa es que las partículas atraviesan un medio, que puede ser un líquido o un gas determinado, e interactúan con el medio. Al interactuar con el medio producen burbujas. Y el movimiento de la partícula va acompañado con el movimiento de las burbujas. Se toma una fotografía y lo que se ve es la trayectoria de las burbujas. Las burbujas son infinitesimales, son muy chiquitas. Entonces uno ve trayectorias así, ve cosas así, son las burbujas. Pero tiene que ver con la trayectoria de la partícula. Es la interacción de la partícula con el medio. Todo es interacción. Entonces, cuando uno mira electrones, los electrones son muy divertidos. En realidad son controlados. Se ven así.
uno puede identificar en las fotos de las cámaras de nieve o las cámaras de burbuja de los electrones por esa trayectoria. La torsión tiene un sentido. Cuando hicieron los experimentos sobre los rayos cósmicos, acuérdense que ya Dirac estaba bastante deprimido con su teoría, que era objetada. Cuando miraron el comportamiento de los rayos cósmicos, se dieron cuenta que existían trayectorias de este tipo. Se podía calcular la masa de la partícula con esta trayectoria, se podía calcular un montón de otras características de la partícula, el spin de la partícula, etc. Entonces, estas trayectorias eran equivalentes a estas de acá, salvo que la torsión o el movimiento era en sentido contrario. Entonces, para todos los efectos prácticos, esta partícula es esta misma partícula, solamente que tiene algunas características diferentes. Bueno, eso llevó al descubrimiento del positrón. Esa es la antipartícula del electrón. Y después al descubrimiento de cientos de otras partículas, antipartículas de las partículas que nosotros conocemos, que son además observables por estos métodos indirectos, por sus efectos, como prácticamente todas las cosas que conocemos. Después de muchos años, el mismo Heisenberg, Born, etc., se dieron cuenta que esta supuesta imposibilidad de determinar en forma simultánea momentum y posición no era para nada un defecto de la teoría. Prácticamente todas las cosas que predicen, en el sentido de Quine, además dan cuenta de objetos de la naturaleza y sí, hinchan la ontología de las cosas, pero sencillamente porque las cosas están ahí. No porque el científico quiera hincharla, no porque quiera aumentarla, ni porque quiera dar cuenta de un mundo imaginario. Esas cosas aparecen en nuestra interacción con nosotros. Nadie supondría, por ejemplo, ningún científico razonable, físico o matemático, supone que los colores que nosotros vemos o los colores de la naturaleza ya no hablan de colores. Hablamos de longitudes de onda. Entonces, el universo científico, el universo matemático, las matemáticas además son un instrumento, no son un fin en sí. Hay muchas maneras de acceder a los objetos del mundo. La teoría de la evolución no es una teoría matemática, es una teoría que está llena de conjeturas, pero conjeturas que yo tengo que contrastar con la realidad. Y esa contrastación tiene que ser plausible, es decir, tengo que tener criterios para decidir si una cosa es más factible que otra. La matemática, no confunda la matemática con el uso de la matemática. La matemática se funda en el conjunto de acción. El teorema de Gödel dice que, por ejemplo, para ponerlo en contexto, sé que estoy entregando mucha información, pero el objeto es aclarar un poquito esto del uso de la matemática como instrumento también. Aquí resulta perfectamente. Estos son objetos del mundo, no son objetos imaginados. Yo puedo manejarlos y puedo usarlos, pero no en el sentido pragmático de Quine. Esos objetos están ahí. No solamente con el manejo lo defino, sino además con la observación, que es un experimento con ellos. Es un experimento. Esa observación es un experimento. Y esos experimentos ocurren además si yo estoy o no estoy. Es decir, si yo supongo que no pasa nada cuando no estoy, y que esto no se va a repetir porque el objeto con el cual sucede la interacción no tiene conciencia, mejor me voy para la casa y no hago ciencia. La ciencia se basa en hechos, o sea, obviamente hay supuestos básicos que son indemostrables, no los voy a mostrar, no les voy a demostrar que la naturaleza existe. O sea, parto de ese supuesto. Y cualquier científico les va a decir que parte de ese supuesto. Bueno, el teorema de Gödel dice que si yo tengo un conjunto de axiomas en una teoría matemática finito, no hay ninguna manera, o sea, que yo demuestre que la teoría es consistente, eso es obvio. Va a haber proposiciones dentro de la teoría que son indecidibles con ese conjunto de axiomas, y yo no voy a poder decir si son verdaderas o falsas. Y eso lo demuestra con la aritmética. O sea, la primera demostración de ese teorema lo hace con la estructura de la aritmética desarrollada por Zermelo y French. O sea, hay un conjunto de axiomas de la aritmética y algunas proposiciones que yo no puedo demostrar
que sean verdaderas o falsas con esos axiomas, lo cual no quiere decir que si aumento el conjunto de axiomas, esos no sean demostrables. Sencillamente quiere decir que con un conjunto finito no puedo. O sea, siempre va a quedar algo abierto. Con la ciencia es exactamente lo mismo, siempre va a quedar algo abierto. O sea, es imposible, sería absurdo, que alguien de su sano juicio dijera que con un modelo matemático como este, que además muestra inconsistencia respecto de la otra teoría que las muestra, que es la teoría de la relatividad general y especial, yo defino todo el mundo existente. O sea, es una manera de aproximarse al mundo. Pero, independiente de eso, está describiendo cosas con las cuales que yo he verificado y con criterios que se suponen validados y acordados, pero este acordado tampoco es un acordado así, oye, pongámonos de acuerdo y que mañana el sol va a salir por este lado y se va a ocultar por este lado. No, no se trata de eso, no es una cuestión subjetiva. Todos los hechos que nosotros estamos validando están contrastados con aquello que vivimos. Si no, hay inutilidad absoluta respecto del instrumento que estoy usando. Además es un instrumento que estoy usando para existir. Es parte de la realidad misma. Si eso lo extrapolan ya, y como ustedes son psicólogos, a las ciencias humanas, el problema se vuelve decir más difuso y más complicado. Pero si hablamos de ciencias duras, el observador, en el caso de la mecánica de cuántica y en el caso de la mecánica de la teoría de la relatividad, son observadores, son objetos en un experimento. Es el experimento mismo del que estoy hablando. No es una visión subjetiva del mundo, es el experimento. Cuando hablo de observador, es el experimento. Y no es otra cosa. Y influye, obvio que influye, porque si yo disparo un fotón, ¿qué es observar? ¿Qué es mirar? Mirar es disparar un fotón contra un objeto y que ese fotón rebote y yo pueda captarlo y ver el comportamiento del objeto. Eso es. Si disparo un fotón contra un objeto X que es muy chico, lo afecto. A eso se refiere la teoría cuántica. Pero el impacto que eso tiene finalmente en mi teoría y en los resultados es muy bajo. O sea, prácticamente no solo puedo determinar la existencia de los objetos, sino que, insisto, puedo usarlos, puedo manipularlos. El objeto está ahí. Es cierto que hay algunas cosas que son menos claras, por ejemplo, en el caso del fotón. El fotón no tiene masa. El fotón no tiene masa. Entonces tú dices, bueno, ¿es una onda o es una partícula? Si no tienen masa. Pero eso ya es una cuestión de definición. Realismo tampoco quiere decir que yo me tenga que casar con una definición. O sea, si me casara con una definición ya no soy realista, soy dogmático. O sea, eventualmente podría tener que cambiar las definiciones de materia, podría tener que definirlas de otra manera, más amplia, más democrática, pero siempre dentro de un contexto. Entonces, el observador aquí tiene una noción, es una noción muy clara. No es la de un observador subjetivo, no es la del observador platónico que está mirando las sombras. En algún sentido sí estoy mirando las sombras, si uno las entiende como los efectos, sí estoy viendo los efectos, pero les aseguro que nosotros en la vida cotidiana estamos viendo efectos. Estamos viendo efectos. Lo que ustedes están observando es un efecto. Lo que yo dije no es el ahora tampoco, porque es pasado. O sea, yo lo dije y ustedes se demoraron un tiempo en captarlo, así que no es eso del presente, se difumina, pero no es tan importante. O sea, en términos prácticos, el ser humano es capaz de desarrollar estrategias que le permiten aprender el mundo y conocerlo. El a priori que yo puse al principio es elegirlo o no. Ustedes pueden elegir el pensar que el mundo en realidad es una fantasía de uno, o pensar que sencillamente las cosas están afuera y tratarlas como cosas que están afuera. No va a afectar en absoluto el resultado final de sus pensamientos ni de su vida. El saber estas cosas tampoco lo va a afectar. Sin embargo, de repente es preocupante que los términos que están acá, que son científicos, se trasladen como se trasladan a otras áreas
sin que ese sentido sea el que realmente se les dio. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de la no linealidad. Ayer estuve en una defensa de tesis donde los alumnos hablaban de la no linealidad acá rato. Entonces hubo que preguntarles, bueno, pero ¿qué entienden por no linealidad? Ese es un concepto extraído de sistemas dinámicos que tiene un significado matemático muy específico, que no tiene nada que ver con lo que ellos estaban hablando. Entonces, entienden no linealidad como, oye, son muchas las variables, entonces esto no es lineal. No, la no linealidad, el caos, etc., tienen, desde el punto de vista matemático, expresiones muy específicas, que no tenían nada que ver con eso. La teoría de Newton de la gravitación es una teoría no lineal, es no lineal, y no tiene nada de misteriosa y permite calcular lo que ustedes quieran. La relación entre dos masas, M1, M2, ahí está G, R al cuadrado. Esa es la fuerza. Eso no es lineal. Pero puedo calcular todo lo que quiera. Puedo calcular todo lo que quiera. Casi todos los fenómenos que uno conoce se linealizan además. Y dentro de ciertos márgenes, que son locales, puedo calcular prácticamente todo lo que quiera respecto de ese fenómeno. Por lo tanto, la linealización tampoco es un pecado tremendo. Tampoco. Entonces, el concepto de no linealidad usado y extendido a otras ramas tiene que ser explicado, porque si no es explicado, no se entiende. Y pierde su sentido. Quizás las ciencias que no son ciencias... Aquí hay una persona que tiene la culpa. Este señor Comte tiene la culpa. Porque además quiso meter a todas las ciencias en el mismo saco. O sea, agarró todo y dijo, oye, la psicología tiene que tener cara de matemática, las ciencias sociales tienen que tener cara de matemática, tienen que parecerse a las ciencias duras. De hecho, a la sociología la llamo fisiología social, lo cual me parece un absurdo. El neopositivismo con los positivistas lógicos es exactamente lo mismo. Saquemos todas las conjeturas previas. La ciencia está llena de conjeturas, está llena de a priori. La única diferencia es que esos a priori yo tengo que demostrarlos experimentalmente y tengo que corroborarlos con la realidad, lo que yo entiendo realidad. Estos señores de acá dijeron saquemos todo. En una época en que era razonable sacarlo todo, porque estaban aburridos, ¿no es cierto?, de estas tesis escolásticas que no llegan a ninguna parte. Pero entender esta noción de saquemos toda consideración metafísica del mundo metafísica en el entendido de que hay cosas que todavía no puedo demostrar, pero que eventualmente pueden ser conjeturas, es un error. Toda física y toda construcción científica debe tener algo de metafísico, porque si no lo tiene, tengo que hacerme preguntas sobre la realidad que todavía no he contestado. La única diferencia es que esa metafísica eventualmente deberá ser contrastada con la realidad y deberé probar con los demás, por supuesto, que eso es cierto. Entonces, ni el observador tiene tanta importancia, obviamente que hay un observador cuando uno hace un experimento, ni las tesis metafísicas son un pecado. O sea, ninguno de los dos extremos es bueno. El observador no es tan subjetivo en licenciatura, puede que no sea la ciencia, y las consideraciones metafísicas tampoco son un pecado. Por eso Bunge creo que habla de realismo metafísico o algo así. Porque obviamente que hay muchas cosas que uno supone que quedan entre paréntesis. Uno no puede decir, por ejemplo, que el mundo sea estocástico, que sea probabilístico. Eso es una cosa que no puedo demostrar. O la aleatoriedad de los fenómenos es una cosa que tiene que ver con mi incapacidad para captarlo completamente. O eventualmente los fenómenos probabilísticos puros existen. Pero no es algo que tampoco sea muy importante, porque yo tengo una herramienta que es el análisis estocástico y las probabilidades que me permite describirlo. Por lo tanto, tampoco es un pecado grave. Bueno, quería mostrarles esto. Lamento haber tenido que explicar esto, pero se me ocurrió que si hablo solamente si no hablo de ciencia, voy a perder la oportunidad de explicarles por qué esto se llama más allá del insoportable mito del observador. Del mito del observador, no del observador. Yo no tengo nada contra el observador. Bueno, ustedes van a ser científicos, sociales, como quieran llamarse, y van a ser observadores. Lo único que uno tiene que tratar de
reducir ese grado de subjetividad que siempre va a existir, es probable que exista, pero la subjetividad va muriendo en la discusión con los otros científicos. Eso le pasó a Dirac. El conjunto de proposiciones que eran falsas al principio fueron rechazadas precisamente por sus colegas, no por él. Y finalmente dio con la respuesta correcta. La ciencia es un fenómeno colectivo, no es un fenómeno individual. Einstein no existiría si no hubiesen existido otros avances en matemática suficientemente poderosos para tener una teoría de la relatividad. Einstein no creó la teoría de la relatividad, la parte matemática la construyó Marcel Grossman, que era un matemático. Pero las conjeturas fueron de Einstein. Pero cuando uno mira las ecuaciones, uno piensa que son las ecuaciones de Einstein. Las ecuaciones de Einstein y Grossman. Si no hubiese existido, por ejemplo, la geometría riemanniana y en esa época se hubiese mantenido todavía vigente la geometría de Euclides, la teoría de la relatividad no habría sido posible. O sea, el fin del siglo XIX, principios del XX, es quizá la época más gloriosa de la ciencia, porque hay cultura completa con concepciones antiguas. Pero no es una ruptura que se produzca en un instante determinado, sino que, a pesar de lo que dicen algunos, esta cosa de las revoluciones científicas, son bien cuestionables estas posiciones, siempre son unilaterales y ponen una sola causa en el resultado final, como que no hubiese existido nada para atrás, y eso no es así. Hay una cierta linealidad que a uno no le guste en el desarrollo de la ciencia. Y además la ciencia, como ciencia empírico-racional, es una actividad joven. O sea, no sería capaz de definir la historia de la ciencia en 400 años. Me costaría resumir lo que es la ciencia en 400 años, no sé ni siquiera lo que va a ser en 20 años más. Los avances en este momento son espectaculares, yo no sé si en física, pero en biología, por ejemplo, son espectaculares. No sé si el público en general lo sabe. Tú puedes alterar genéticamente objetos o seres vivos hace mucho rato. Y supongo que todas esas cosas se ignoran o se saben a medias. En 20 años más es probable que muchas de las enfermedades que conocemos hoy día sean cuestión del pasado, sencillamente porque tienen carácter genético. Eso es lo que quería explicarles un poquito. No sé si lo aburrí mucho con... Entiendo que hay mucha información, pero tengo que aprovechar esos instantes en donde puedo dar esta información, porque después no lo voy a hacer porque no me voy a invitar nunca más. Y pueden ver el Club Cuántico, en todo caso, en el youtube.com /el Club Cuántico. Ahí hay hartas entrevistas a físicos, fue Mauricio González también, tuvo Francisco, y ahí discutimos cosas como esta. Si a alguien le interese, podemos mandar el link, para eso sería para que ustedes puedan preguntar, ver, y en la radio nos pueden responder. No sé si tienen preguntas después de tanta información. Son palabras no tan... Dime. Yo, o sea, dentro de todo lo que pude contestar. Esto es como la NEF. Dos preguntas. Una era ¿cuánto ha afectado este tema del desarrollo de la mecánica cuántica en el predominio de la técnica sobre la humanidad? Si hay alguna relación en eso. Y la otra es cuánto nos ha afectado como cientistas sociales la mecánica cuántica, que nace de objetos ideales que claro, vemos solamente los efectos. Lo que pasa es que eso es lo que trataba de decir, la representación matemática es una cosa. La representación matemática es un referente, es una pauta para el experimento. No es una regla. No es un sistema perfecto que tú encajas, no es una cuestión de relojería, no es el concepto laplaciano de realidad, no es yo no voy a tener una ecuación para describir el mundo. Es un instrumento, la matemática es un instrumento invaluable y además yo te diría que es un instrumento biológico. Es biológico porque
Te voy a responder tu pregunta, no voy a ir es un instrumento biológico porque, mira, hay experimentos que demuestran, por ejemplo, hay un fenómeno que se llama la numerosidad, que es la capacidad de ciertos primates, incluyendo el ser humano, de captar las cantidades, cuando son más de 2, cuando son más de 5, etc. Pero esa cuestión es biológica, tiene un asiento biológico, cerebral, no es una cosa que nos nazca de la nada, que de ahí en adelante, gracias a nuestros sistemas neuronales, etcétera, que además tienen ciertas características precisamente por esa interacción y por la presión selectiva, no es porque alguien nos haya puesto estas cosas en la cabeza, por la presión selectiva pueden desarrollar ciertas capacidades que son extensiones de los órganos que nosotros tenemos para la sobrevivencia. Fuera de eso, las matemáticas son un instrumento, una herramienta. No son la realidad en sí, yo no soy platónico ni tampoco pitagórico, no creo que los números andan flotando por el cielo. Los pitagóricos creían eso. Sobre tu pregunta de cuánto ha influido, mira, si la ciencia en estricto rigor es neutra, no es lo que los científicos quieran hacer, la realidad está ahí. Si tú llamas ideal, si el cuento ideal es la matemática, sí, es ideal en el sentido que son concepciones, conceptos y estructuras lógicas que te permiten obtener conclusiones. Punto. Hasta ahí. Pero los objetos que tú estudias por los experimentos y el desarrollo de los experimentos son objetos que están ahí, son ideales. Esto puede ser ideal, pero el otro objeto no es ideal. O sea, confundir la matemática con el objeto es un error, desde mi perspectiva. Hay científicos que creen, Roger Penrose cree que el mundo está matemáticamente organizado. No es la idea de los pitagóricos, pero va por ahí. O sea, el mundo es tan perfecto que la verdad es que es matematizable y en el fondo si tú miras y haces el experimento y lo que dice la historia es que en realidad lo puedes hacer. Pero lo puedes hacer porque en esa interacción, porque hay regularidades, tú detectas regularidades en la naturaleza. Si no hubiera regularidades, dudo mucho que pudiéramos existir, de hecho. En base a esas regularidades nosotros nos movemos y mañana sale el sol, ¿cierto? Hay gravitación, no ocurre algo catastrófico. Hasta ahora no ocurre. Entonces, mira, no creo que este sea un problema. Yo creo que sí definen bien ontologías de la naturaleza. Yo te doy mi opinión. Esas cosas están ahí. Es como un tigre. El tigre no es lo que tú veas, a lo mejor porque alguien me va a decir, no, que el tigre no es amarillo, porque tú no ves los colores. El tigre está ahí. Si tú ves al tigre y no te arrancas, te va a atacar. Te va a comer. Con alta probabilidad. O sea, ni lo pienses, o sea, no te pongas a hacer un cálculo en la pizarra, aprieta. Te tienes que ir. Insisto, aquí hay una presión de sobrevivencia. Tú tienes mecanismos para defenderte, entre eso está la matemática. Lo que sí yo te diría es que hay un problema con la concepción de ciencias duras y ciencias humanas. Yo creo que la ciencia humana tiene que desarrollar sus propios instrumentos de investigación. Les quiero hacer una advertencia sobre las estadísticas. Las estadísticas te pueden servir para cualquier cosa. Con todo el dolor de mi alma y de mis colegas que son estadísticos. Ustedes saben cómo se demuestra, por ejemplo, el bosón de Higgs. ¿Entienden cómo se hizo estadísticamente cuando hablan del 6 sigma y todo eso? ¿Entienden cómo se hizo? Lo que uno hace no es demostrar la existencia del bosón de Higgs, lo que uno hace es descartar todas las otras posibilidades y la única que queda es la del bosón de Higgs. Entonces ese 6 sigma es que con 6 sigmas, o sea, dejaste la cola, si tú tienes la curva así y te queda este pedacito de acá, esta es la probabilidad de que las otras hipótesis sean correctas. Esas otras hipótesis se llaman hipótesis nulas. Esas hipótesis son las que tú acorralas, las acorralas. Esas las dejas fuera. Entonces, la única alternativa que te queda es la del bosón de Higgs. Con eso no te quiero decir que no pueda haber otra que tú no viste. Pero la ciencia funciona así. En el caso de las ciencias sociales, por ejemplo, la sociología, ha sido durante muchos años puesta en tela de juicio, incluso desde su propio seno, por sociólogos. Esta tendencia de agarremos estadística, hagamos una estadística, no sé. Una de las principales críticas es que la sociología no cuestiona nada. Que tú vives en un mundo, entonces asume la estructura, no todo sociólogo,
asume la estructura en la que está y empieza a sacar conclusiones respecto a la estructura que está y cómo funcionaría mejor. Eso es una especie de doctrina de adjustment, o sea, de ajuste. O sea, es casi un instrumento de, oye, puede ser un sistema horrible y tú le encuentras el mecanismo para hacerlo funcionar mejor. Entonces, ¿cuál es el papel de la ciencia? ¿El papel de la ciencia es una crítica objetiva macro de la estructura o es estar sirviendo de ajuste a la estructura? Lo mismo yo le devuelvo la pregunta ahora como psicólogo. Se la hice a Mauricio un día en el programa. Supongan que yo soy psicólogo y estoy haciendo un estudio social. ¿Y cuál es el papel del psicólogo? Si alguien viene y me dice, no sé si es el psicólogo o el psiquiatra, y me dice, ¿sabes? Estoy neurótico, mi trabajo me tratan pésimo, estoy botado, me hacen trabajar excesivas horas, estoy mal. ¿Cuál es el papel? Y quiero hacer una pregunta a usted ahora. ¿Cuál es el papel del psicólogo? Porque yo me pregunto si el problema de la persona es un problema psicológico. O sea, tú le vas a decir, mira, lo mejor que tú puedes hacer usa técnicas de relajación, no sé cuáles son las otras técnicas, pero mi ignorancia en psicología. Para que tú te ajustes mejor al medio. ¿Y si el medio es el que está mal? ¿Qué hacemos ahí? ¿Va a resolver eso con una estadística? ¿Y lo resolverías con un ejercicio matemático? Tampoco, pero es que no es que esa es la diferencia. Esto se puede resolver con un problema. Esto se puede, por eso es que no todas las ciencias tienen que basarse en los mismos fundamentos, ni tener las mismas técnicas, ni usar los mismos instrumentos. Exacto. No se puede hacer. Es súper distinto. Ese es el punto. Muy distinto. Es exactamente ese punto. Por ejemplo, desde la mirada que estás mostrando, bueno, yo primera vez que me veo expuesta así tan directamente con la matemática, tan directamente. Pero trabajan con los efectos. En el fondo, no es la cosa en sí, porque la cosa tampoco la ven. O sea, tampoco ven la partícula. Ya, te explico el tiro lo de la cosa en sí. Esto se puso bueno. Esto se puso bueno. La cosa en sí, kantiana, tú primero tendrías que decir, uno tendría primero que decir qué cosas quiero conocer yo de algo para decir que eso es la cosa en sí. Sí. O sea, tendrías que decirme, oye, bueno, pero ¿qué es la cosa en sí? Si tú me dices qué es la cosa en sí, yo voy a hacer todo el esfuerzo necesario para saber lo que es. Ahí voy a hacer los experimentos, los voy a enseñar, etc. Estoy hablando de física. Sí. Pero si usted me dice eso, es como que me dejara así tirado. O sea, yo lo que te digo, mira, la cosa en sí es esto, no es más que esto. Sartre decía, el mundo es el conjunto de sus apariencias. Y en algún sentido tenía razón. O sea, bueno, si estos son los instrumentos que yo tengo, y estos son los objetos con los que yo me encuentro, y esto es lo que yo puedo decir, esa es la cosa en sí. Ya, pero obviamos eso. Obviamos la pregunta de la cosa en sí tan kantiana. Tú tienes toda la razón. Y es lo que yo estoy diciendo. Las ciencias no tienen por qué ser todas iguales. Ni tienen por qué parecerse a las matemáticas ni a la física. Por eso este señor, que además tenía una idea política bien especial, cosa que nunca se toca, él creía en un estado organizado un poquito dictatorial. Se decía liberal, pero al final terminaba siendo bastante dictatorial. Le encantaba el orden y la cosa física, matemática, el orden matemático. Terminó perjudicando bastante, no él, porque si no existe, es como que dijeran que Stalin es el culpable o Hitler es el culpable. O sea, hay un montón de hechos sociales que hacen que un evento emerja y finalmente se identifica como un sujeto. Estos son fenómenos bastante más complicados. Pero esa relación entre ciencia, cualquier ciencia, y esta manera de ver el mundo es una manera muy restringida. Las ciencias sociales dicen construirse de otra manera. Eso es lo que te digo. No, los números están bien, tú los puedes ocupar, pero hay cuestiones que son fundamentales de las ciencias sociales que no están abordadas y que tienen críticas desde las mismas ciencias sociales y de muchas personas que han sido cientistas sociales. Entonces, esto es una especie de dogma, esto que tiene que matematizarlo todo y porque haces un estudio estadístico tú tuviste una conclusión correcta.
acotar la hipótesis nula acá, en este caso es más complicado, porque además estás tratando con seres humanos, estás tratando con sociedades, yo estoy tratando con partículas. ¿Qué me van a hacer las partículas? No las voy a perjudicar, supongo, salvo que las partículas tengan conciencia y las dañen. Pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y estoy diciendo exactamente lo que tú estás diciendo. Yo creo que la aplicación de estos métodos a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, es un riesgo. Es un riesgo que tiene que ser evitado. Y por otro lado, existen dos riesgos. El que algunas personas o algunos cientistas, no sé si llamarlo así, tomen cosas de las ciencias duras, las trasladen a las ciencias humanas, a las ciencias sociales, usando el lenguaje y manipulándolas y mostrándolas como que tuvieran relación con esto, cosa que no es cierta. Te puedo dar 20 ejemplos. Hay un libro de Jan Brickman que se llama Imposturas Intelectuales, que es muy interesante, que sería bueno que ustedes leyeran, y que tiene que ver con el mal uso. Él es un físico, tiene que ver con el mal uso de los términos de la ciencia duras en otras ciencias y en filosofía. Ellos hicieron un experimento, Jan Brickman y Sokal mandaron un artículo en una revista de filosofía, dos físicos. Entonces lo llenaron de términos a una revista muy reputada. Entonces les aceptaron el artículo fue publicado. 2 meses después sacaron una declaración diciendo que habían escrito puras estupideces en el artículo. Eso fue una debacle. Entonces mandaron el comunicado de que habían publicado esto en realidad para demostrar la ignorancia de aquellas personas, no sé si los editores de la revista o de algunas personas que están asociadas a la revista, respecto de estos temas. Bueno, recibieron respuestas de todos lados, de filósofos connotados, etc. Pero en algún sentido ellos tienen razón. Si uno mira, yo el otro día estaba mirando una cuestión que tenía que ver con la teoría del caos y todo esto. Por eso quise hablar de matemáticas. Una vez que sea en la vida, creen sus propias herramientas de trabajo para hacer su ciencia. O sea, yo creo que eso es lo que falta. No traten de comparar la psicología, que puede tener muchas cosas en común, pero traten de desarrollar sus propias herramientas, sus propios mecanismos, sus propios referentes para desarrollar su investigación. O sea, la investigación obviamente se desarrolla a partir de los científicos. Si ustedes van a ser científicos, psicólogos, ustedes los invito a crear sus propias herramientas de trabajo. A pesar de las existentes, uno no tiene que echar todo por la ventana ni botar toda la basura, eso es absurdo. Hay cosas que tienen que ser valiosas, obviamente. Pero para ser creativo también hay que echarle una miradita crítica a las cosas. Así como se hacen en ciencia, y en ciencia dura a veces muy crítico de repente, y a veces muy dogmático, o sea, para pasar de la mecánica clásica a la mecánica cuántica, también hubo un grado de dogmatismo importante entre los científicos, y a lo mejor es natural que así sea, porque si no pasaría cualquier cosa. Pero yo creo que es bueno tener una alerta, y sobre todo para la gente que está estudiando, es bueno que abran su mente a otras posibilidades y a que no todo lo que se les entrega tampoco tiene que ser tan bueno. Cuestiones también, pues si un papel de los estudiantes es cuestionar a sus maestros, no en el mal sentido. No es que vengan acá y no me digan nada, por favor, ni garabatos, o sea, dentro de un ámbito de respeto. Pero yo creo que es bueno el diálogo y la crítica. O sea, alguien que no soporta crítica es un mal maestro. Y un alumno que no critica, y no cuestiona, y no pregunta, también es un mal alumno. O sea, no se trae todo, porque hay cosas que son muy cuestionables. En todo lo que enseñamos, ¿no? A eso me refería con el... Pero tú tienes razón. Estoy tratando de calzar esto un poco con el enfoque, porque en el fondo uno también podría verlo como una construcción, digamos, de una parte, ¿verdad? O como una explicación de una parte de tanto que hay que explicar. Sí. Esto calza muy bien. O sea, yo los invito a pensar y a repensar el mundo, ¿no? O sea, estas no son teorías acabadas. Ninguna de estas dos teorías que están aquí son teorías finales, eso lo saben todos. Las teorías tienen consistencia, se caen por algunos lados, hay intentos pitagóricos, la teoría de cuerda es un intento pitagórico, eso sí es, pero es bonita, matemáticamente yo no les quitaría a fondo, porque siguen haciendo investigaciones, porque por último, desde el punto de matemática, la teoría es fantástica,
se ha dado un gusto, es un arte. ¿Verdad? La ciencia también es un arte, y lo que desarrollan ustedes es un arte. O sea, incluso más que ciencia es un arte de vivir. O sea, yo los invito a eso, a disfrutar su... Pero en parte del disfrute, no tragárselo todo también. Yo he estado este rato tratando de conectar, escuchar, de irme en toda esta explicación que es totalmente ajena a lo que yo no veía hace muchos años, con lo que vimos anteriormente con el profesor sobre la subjetividad, el aspecto clínico, el paradigma y toda esta cosa. ¿Cómo lo conecto con esta clase de matemática? No sé, creo que me diga si estoy en lo cierto o no. O sea, la idea al fin es haber escuchado todo esto y ver que no todo es subjetivo y que a través de las matemáticas yo puedo hacer estudios, experimentos con objetos que están, que son reales y no son subjetivos. Es que no es a través de la matemática, no es... O a través de la experimentación. No, es que la ciencia empírico-racional es eso, es una mezcla de teoría y de experimento. ¿Quién te da finalmente el resultado? El experimento, no es la teoría. O sea, la teoría es un supuesto, es una conjetura razonable que tú haces. Ahí, bueno, él dice el sentido común, es lo único que comparto con él, con Quine. Habla del sentido común. Sí, es el sentido común, pero el sentido común en la dirección de la observación y del experimento realizado y controlado. No es un experimento disparado. Eso es lo que percibes. Si hay una conjetura acá, imagínate, Dirac conjeturó algo a partir de las ecuaciones. Todo hasta el momento había resultado en todos los experimentos. La teoría cuántica es una teoría que resulta hasta la milésima. O sea, tú haces, sí, resulta hasta la milésima con cualquier cosa. Sí, resulta los experimentos. O sea, tú haces bombas atómicas con mecánica cuántica. Fíjate que en Rusia, durante el periodo de la Unión Soviética, un par de personas que se fueron a la cárcel porque trataron de introducir la mecánica cuántica en el sistema y resulta que se consideraba una ciencia burguesa, igual que la genética. Entonces, pero alguien se dio cuenta que no iba a hacer bombas atómicas si no tenía mecánica. No la puede hacer, con mecánica clásica no la puede hacer. Así que, señores, saben que ya enseña mecánica cuántica, pero justifíquela razonablemente, etc. No importa. Al final los hechos ganan. Si la teoría es razonable, es científicamente razonable, tiene un respaldo matemático. No es que las matemáticas sean la panacea, pero para este tipo de cosas la descripción del mundo es bastante buena haciendo matemáticas. Si la matemática es, insisto, tu relación con el mundo, aunque el título no te parezca, hay una relación biológica. Pero en esto funciona fantástico. Pero en otras ciencias yo creo que la conjetura es tremendamente importante. Y además puede decir una cosa, yo creo que me voy a tirar un carril. A veces yo no sé si la ciencia no es una cosa tampoco depurada que esté absolutamente ajena a concepciones previas del mundo. La mecánica cuántica tiene una hermana gemela que se llama la teoría de Bohr, de la onda piloto, que es exactamente la mecánica cuántica. Es lo mismo, solamente que hay un presupuesto antes que por algún motivo quedó olvidado. O sea, yo podría ocupar la otra teoría y me da los mismos resultados. Pero pasó algo entre medio, ¿no? Una puna entre medio y un tipo que sacó un paper que sepultó esa teoría durante 20 años hasta que se dieron cuenta que ese paper estaba malo y nadie se había dado cuenta que estaba malo y era una demostración matemática que cualquiera al leerla se da cuenta que había una falla. Entonces, y todos estuvieron muy dispuestos a aceptar de que estaba mal. Entonces, hay presupuesto filosófico. Aquí hubo una discusión filosófica entre medio tremenda. Esto no fue gratuito. O sea, la precisión de la mecánica cuántica en los términos de la escuela de Copenhague no es una cuestión gratuita. No es gratuita. Y si tú quieres ser más explícita, hay cuestiones ideológicas detrás de esto, y de la descripción del mundo, interpretar la función de onda como una función de probabilidad, o interpretarla como una onda piloto, hace una diferencia significativa respecto de los fundamentos de la física. Entonces, y toda teoría tiene un índice, no voy a decir una componente
política, pero si yo te diría que una componente filosófica que significa cómo me paro yo en el mundo. Yo soy realista, yo supongo que las cosas están afuera. Ya, pero eso es una cuestión filosófica y yo no te la puedo demostrar. Es indemostrable. Entonces, si tú me pides que yo te haga una demostración matemática, si la matemática no va a demostrar eso. Nadie te va a demostrar eso. Es una cuestión que yo asumo. Por eso esto es lo mismo. Ahora, que esto da cuenta, tanto la teoría de Bohm como la teoría cuántica, en esta condición, en la interpretación de Copenhague, te van a dar cuenta igual de la existencia de estos objetos. Porque la matemática que está atrás es prácticamente la misma. Y el experimento que voy a tener que hacer igual después es prácticamente el mismo. Pero eso no significa que no haya una componente ideológica en la teoría y en su fundamento. En el caso de las ciencias sociales, con mayor razón. Si yo defino una teoría de los sistemas como la de Luhmann, por ejemplo, yo te diría que es una teoría ideológica del mundo. Así yo quiero ver el mundo como una estructura, como partes que tienen que funcionar. Casi dejo fuera toda posibilidad de rebelión, si usted quiere. O sea, el mundo tiene que funcionar como un mecanismo. Entonces pregunta, ¿y qué espacio queda para el cambio? Si yo veo el mundo como estratos, aquí está el sistema que dirige, y el que no dirige, y el que mueve, y el que mecaniza. Aquí no hay efectos prácticos. En una teoría social hay efectos prácticos. La teoría social además produce un impacto inmediato, porque va dirigida no solamente a los científicos, sino que va a ser dirigida a las políticas públicas. En este caso no. ¿Qué le importa? ¿Realmente a usted le afecta que el fotón pase y se comporte como una onda o como una partícula al pasar por la rendija? No. Pero si yo les digo, no sé, que la sociedad está estructurada así y en el fondo hay una idea subyacente de que la manera de hacer que una sociedad funcione es que cada una de sus partes encaje perfectamente en ese sistema, ¿no les parece sospechosa la idea? A mí me parece sospechosa. O sea, puede que funcione como técnica. Por eso les dije, ¿qué le digo yo si yo soy psicólogo, si yo soy psiquiatra? ¿Qué le digo yo a una persona que viene a hablar conmigo y me dice, ¿sabe que estoy agobiado con mi trabajo? Trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tengo media hora para almorzar. Yo tengo entendido que uno, desde ese infarto 1 de mayo, tiene que trabajar 8 horas diarias. Y si no trabajo, me despiden. Entonces, si la persona me dice, no, pero mira, en realidad deberías ajustarte, llevarte mejor con tu jefe, tratar de dialogar con él. O le digo, ¿sabéis que forma un sindicato? Júntense todos y vayan y reclamen y hagan una huelga afuera. ¿Qué le digo? Lo importante no es lo que uno le va a decir a él, sino lo que él se dice a sí mismo. O sea, desde el punto de vista de la intervención psicológica actual, el constructivismo, lo que sea el correlacionalismo, que es como lo más último que se lleva, es como el individuo a través de su propia transformación interna logra la respuesta, como uno la busca. Entonces, yo no sé hasta qué punto la partícula misma se podría dar Bueno, puede a sí misma. O sea, yo no consigo la psicología contemporánea como eso, de yo decirle algo a la persona, sino como que la persona se busque a sí misma la respuesta, independientemente de que sea el ambiente que le está afectando. ¿Le puedo hacer una pregunta? No, te estoy hablando como, no como psicólogo. No como psicólogo. Es que, a ver, ¿cómo le explico? Supongo que la persona te dice, mira, yo soy feliz. Ya, tú le diste una solución. Y a la siguiente terapia, yo supongo que van a hacerle otra. ¿Cuántas terapias hacen? ¿Cuánto se muere la terapia de los psicólogos? Se paga el mensaje. Depende de la billetera. No pasa nada. Depende si lees. Tampoco damos solución. Si está en FONASA, si no. Mira, el problema de la satisfacción de la persona y el problema de la... Claro, yo me siento obligado, no puedo eludir la responsabilidad de responderle desde mi propia experiencia respecto a eso. No puedo dejarle, no, decide tú. Mi pregunta es si uno puede hacer eso.
O sea, te puede, obvio que puede, y tratar de que la persona encuentre su respuesta y se quede satisfecha. Mi pregunta, el mundo de las transacciones humanas es muy complicado. A mí me cuesta pensar de que uno no se puede involucrar en un hecho como ese. Me cuesta pensar. Solo que le dé satisfacción a la persona y la persona se quede tranquila. Pero yo me voy para la casa con una sensación horrible. No sé si esa es una posición científica tampoco. No sé si una posición científica es no tener posición, ni hacer que el otro... No es una crítica, te estoy explicando. ¿Por qué no les gusta Mario Bunge, por ejemplo? ¿Por qué es agresivo? Y yo creo que deberíamos separar la ciencia de la psicología, que a mí mientras más veo nuevos estudios, me parece menos aplicable a la realidad y cada vez más demostrando el sentido común, versus lo aplicable, digamos, de la psicología como técnica terapéutica. ¿Me explico, no? Lo que uno puede demostrar a través de la ciencia muchas veces va a estar determinada al área o acotadamente a un tema específico que no tiene directo impacto ni siquiera en la política pública hoy en día. O sea, hay una disociación entre lo que uno conoce como el conocimiento científico adquirido, digamos, en un aspecto específico de lo que se está investigando, versus lo que yo aplico en la práctica terapéutica, que tiene que ver con el desarrollo de otras teorías, incluso no demostradas. Entonces es súper complejo en mi caso, por ejemplo, ver investigaciones, y yo leo una investigación espectacular, teoría subjetiva, que sé yo, que concuerdo también con usted, que me preocupa mucho ese concepto, porque leo el resultado y digo, pero si esto lo encontramos en Piaget, o esto lo encontramos en el sentido común, yo sé que esa persona me va a decir eso. Entonces siento que desde un punto de vista de la psicología como ciencia, no sé si está dando explicaciones prácticas a la realidad. No así como quizá el boom que tuvo la ciencia más dura, que logró en un corto tiempo desarrollar técnicas que permiten el avance tecnológico. Es que lo que ustedes hacen es mucho más difícil que eso, por supuesto. Es que eso es lo que te quiero explicar. Claro. Que ustedes están tratando con una materia que es mucho más diluida y es mucho más complicada, y además están trabajando con seres humanos. Por eso te preguntaba, yo no podría ser psicólogo, ya se lo digo, me daría 2 días. O me mata mi paciente, o termino con mi paciente reclamando por algo. Entonces, pero es una cosa que va con el carácter, ¿no? Y eso es lo que yo preguntaba a Mauricio, o sea, si el objeto de la terapia es recuperar a la persona para la sociedad, por ejemplo, para que la persona se sienta ajustada a la sociedad, o sea, un eslabón más, o si mi problema es que yo me doy cuenta de que hay cuestiones que inevitablemente, a pesar de que ella, es que yo no creo que nadie, fíjate, yo creo que voy a pasar a otro tema. Me cuesta pensar de que alguien decida libremente. Me cuesta pensar de que alguien alcance la verdad sola. Me cuesta. Es como decir que tú existes en el estado esclavista griego. Atenas es un estado esclavista, le guste a los griegos o no. Entonces, un porcentaje importante del trabajo lo hacían los esclavos. El esclavo asumía que era esclavo. El esclavo asumía que era esclavo. Imaginemos que el esclavo va a un psiquiatra. No voy a poner a un psicólogo, voy a un psiquiatra. Entonces, imaginemos que había, no sé, no había benzodiazepina en esa época. Entonces le da otra cosa, alguna hierba extraña para que se mejorara. El esclavo va a seguir funcionando en la sociedad esclavista feliz. O sea, pregunta. Eso es lo que yo pregunto. Si yo me doy cuenta, bueno, la sociedad esclavista estaba organizada así, era bastante más. No la pongamos en el contexto de ahora, obviamente era diferente, pero por hacer una exageración, me encanta exagerar. Supongamos que nos ponemos en esa época, ¿no? Entonces la pregunta, si yo me doy cuenta que tengo un estado esclavista, que al tipo le estoy dando una droga para que se ajuste al sistema, me doy cuenta que lo estoy explotando, que estoy haciéndole hacer trabajos que yo no hago porque sencillamente sé que esos trabajos son muy duros y se los impongo a él porque sé que está obligado a aceptarlo. No me corresponde decirle, chuta, sabes que el problema no eres tú. Pero el tipo no se va a dar cuenta, es que es capaz que yo lo convenza, ni siquiera yo lo convenza, el tipo se convence a sí mismo de que, ¿sabes qué? Este es mi destino, este es mi destino, este es mi sino.
Pero yo hablo con él y al final de todo su discurso el tipo se dio cuenta, fíjate que ni siquiera se dio cuenta porque considere que eso es lo correcto, o porque tú quieras, sino porque al hacer las evaluaciones finales se da cuenta que si hace algo va a correr riesgo su vida, punto. No sé si eso es libertad para escoger, digamos. Entonces me complica, a lo mejor yo preferiría esa ciencia, que no eran ciencias sociales anteriores, que eran críticas respecto del mundo, y que a muchos no les gustaban, que pueden haber estado buenas o malas, que pueden ser calificadas por algunos como pseudociencias, pero muchas veces eran instrumentos para aquellos que no tenían posibilidades para salir de un sistema, para imponerse en ese sistema. Yo creo que la capacidad de los grupos humanos de organizarse, tener su propia ideología, sus propias concepciones del mundo, es una cuestión necesaria en un Estado democrático. Y eso significa cambios. Entonces me complica cuando la ciencia se transforma, o que cualquier ciencia se transforme finalmente en un instrumento tecnológico para hacer que la gente se adapte. No sé si la ciencia tiene como objeto eso, o sea, que la gente se adapte y ese sea feliz, que sea feliz. Si me hacen una encuesta, alguien me dijo que había una encuesta para definir los grados de felicidad que tiene una persona. No puedo creerlo. Porque yo un día soy tremendamente feliz y al otro día no he hecho verde. Entonces me parece tan raro que alguien haya diseñado una encuesta para eso. No lo entiendo. Yo lo único que le quería decir con esto, y en ese sentido ya me están haciendo, es que sean críticos con su... no importa, si no tienen que seguir lo que yo les estoy diciendo. Primero, tres cositas. El realismo es eso, es realismo filosófico. Einstein hablaba de realismo, pero es otro realismo, no lo confundan con el realismo de Einstein. Realismo físico. El realismo es eso, más suponer que el mundo está afuera. Yo puedo construir muchas cosas, pero los objetos, los electrones y tal, porque ustedes están ahí, no me lo estoy imaginando. ¿Ese fue el fin de esto? No, el fin de esto es decir que esto no es subjetivo. Eso. Estas cosas no son subjetivas. Esa parte libertad. Pero cuando esas personas, por ejemplo, hacen una investigación y se dan cuenta que había algo que no se podía explicar y él creyó que era eso y el otro le dijo que no, entonces igual se... Pero ese dijo que no es cualquier dijo que no. Pero entre ellos como que existía un diálogo científico en Sí, donde... que el diálogo científico, yo te voy a explicar cómo se traduce el diálogo científico, pero el tipo te demuestra que eso es imposible. Claro, a lo que voy yo, que esa ciencia, lo que usted explicó, me parece muy similar al proceso que hace cualquier científico, incluso de la ciencia social, en el sentido de que, previamente a conjeturas subjetivas, se elaboran metodologías un poco, como usted explica, más duras, quizás más concretas, pero siempre a la base tiene que haber, como usted decía, un realismo metafísico o una metafísica. Siempre tiene que haber una conjetura. Claro, pero lo que tú pasa tiene pero a la base siempre hay como una subjetividad porque viene desde el ser humano. Entonces, cuando él dice yo observé esto, pero me encontré con esto. Sí, lo que pasa es que sí, está bien. Lo que pasa es que estas conjeturas de acá son conjeturas matemáticas que el tipo tiene que buscar. Entonces lo que yo hago es agarro sus demostraciones, agarro su lógica, una lógica muy dura, no es la misma lógica. Cuando yo hablo de lógica, no es esta lógica. Y yo le digo, ¿sabe qué no? Porque aquí sí es así. Lo que pasa es que este método es que es diferente, no cansa. No cansa. Estamos hablando, mira, hay un filósofo español, Gustavo Bueno, que dice que habla de en el fondo, ¿cómo se llama? El cierre categorial de la ciencia. Todos están buscando que la ciencia se entrecruce en ninguna otra. El tipo dice que eso es falso. Eso es falso. No es matemático, filósofo, no sabe nada de esto. Sí. Pero él dice, eso es falso, es falso. Cada ciencia ha construido sus instrumentos y por lo tanto el diálogo es práctico. En estos momentos, ahora es prácticamente imposible. Si tú lo ves, ¿por qué le expliqué esto? ¿Por qué me di la lata y no poner otra cosa más pura letrita y conversarles más? Porque quiero que vean en qué consiste esta cosa. Una vez nomás que sea. ¿Y qué es lo común de la ciencia? ¿Qué sería lo común? Si están dispersas, ¿qué sería lo común de la ciencia? Si tuviéramos es que yo te insisto, yo no
no me aventuraría a llamar la ciencia una cosa. La ciencia explico-racional en términos de estas cosas tiene ciertas características. Tiene ciertas características especiales que yo te las podría definir ahora y nos vamos a hablar mucho más de ahora. Pero esta cosa partió como por aquí. Lo más cerca que puede estar a una ciencia humana es la teoría de la evolución, porque es una explicación racional, no matemática, de un fenómeno espectacular que es la evolución. O sea, eso es más revolucionario que esto, lejos. Esto es más revolucionario. O sea, si hay algo que produjo un corte definitivo con el pasado, fue la teoría de la evolución. Una explicación naturalista de la realidad de las especies. No las cosas que emergen por el miurgo ni nada, sino que es una explicación naturalista de la realidad. Eso hace la diferencia. Entonces, el resto de la ciencia, si esto llegara a parecerse la ciencia social a algo como esto, podría ser algo como esto. Tienen su propia cadencia, tienen su propio método, su propia forma. Yo no te puedo decir qué son las ciencias sociales, no puedo, porque no soy un cientista social. Tendría que meterme en el problema y tratar de estudiar, me moriría, no sé, 500 años, no tengo tanto tiempo. Yo lo llamo a hacerlo a ustedes, ustedes no están más jóvenes, van a poder hacer esto con más paciencia. Nosotros en psicología tenemos nuestro método, ¿ya? Muchas veces... Que pueden cambiar. Sí, pero nuestro método tiene, estoy de acuerdo con la parte más probabilística, mirada desde acá, obvio, porque no hay una coherencia en términos de este, ¿verdad? Son probabilidades. Sí. Pero, aquí también hay probabilidad. Pero en el caso, por ejemplo, nosotros usamos en psicología mucho, por ejemplo, el análisis de casos. Jamás va a estar validado desde acá. No. Por lo tanto, va a tener una mirada desde ahí invalidando nuestra mirada. Pero mira, pero es súper invalidante. No, pero esta, mira, sí. A ver, la gente que hace física y matemática es muy diplomática. Yeah. Incluso cuando le preguntan, oiga, ¿Dios existe? Ah, no, yo no sé, porque la ciencia no tiene nada que ver con eso. Pero cuando yo converso con mi colega, desparraban para todos lados. Pero te van a dar siempre esa explicación. Todos tenemos una posición política, ideológica, somos todos seres humanos. O sea, no existe, yo no salgo a la calle pensando en particular libertad. Me preocupa empleo, lo que le pasa al fotón, no, me interesan estos temas, pero no es el objeto de mi existencia. Así yo lo único que les pido es que piensen un poquito las cosas que les dije. Yo voy a pensar las respuestas y las preguntas que ustedes me hicieron y las cosas que me comentaron. Entonces, siempre es interesante tener este feedback. Me encanta conversar con humanistas porque estoy aburrido de los problemas de matemáticas y por eso un poco se ha hecho esto de... lo único que quería dejarles claro es, bueno, además lo que me preguntaste del realismo, y el realismo es eso, filosóficamente es eso, no suponer que las cosas están ahí y que no las estoy imaginando, nada, pero es una cuestión filosófica. Y segundo, que el observador en estos casos, si alguien le quiere decir, no, pero es que la mecánica cuántica dice esto, es mentira. El observador no es un tipo que hace un experimento, en realidad la observación es el experimento, y el experimento tampoco es una cosa tan dramática. En general entrega una explicación bastante razonable de lo que es la realidad y da cuenta de cosas que están ahí. Asumido que las cosas están ahí. Por ahora de una forma. Claro. No sabemos cómo van a estar. Claro, sí, pero estas están ahí, molestan un poco, si uno mete el dedo al enchufe, estos señores le van a gustar. Ahí está la corriente de edad, estos señores van a gustar. Bueno, les quiero agradecer a Francisco que me haya invitado, espero que no se hayan aburrido.